Llevo 5 años en el mundo de la mejora personal y hace 3 años que dejé de ser estoico. Ser estoico tiene un problema muy gordo del que nadie está hablando. En este vídeo te voy a enseñar cuál es ese problema, cómo solucionarlo y al final del vídeo te voy a enseñar una filosofía que por lo menos para mí es mucho mejor que el estoicismo. Para que entiendas cuál es el problema te voy a contar una historia. Este de aquí es Javier. Javier es un chaval de 17 años que le gusta mucho jugar al fútbol y se pasa todos los días entrenando un montón de horas. Javier poco a poco se convierte en el mejor delantero de toda su ciudad. Un día a Javier le seleccionan para jugar en un torneo nacional muy importante y empieza a entrenar más duro que nunca para ganar ese torneo. Javi con su nuevo equipo empieza a marcar un montón de goles y el equipo empieza a ascender posiciones en el torneo. A Javi en ese momento le empezaron a llegar ofertas de otros equipos de fútbol y Javi básicamente se siente como un jugador de fútbol profesional. Después de unos meses llegó el partido que decidiría quién iba a ganar el torneo. El estadio estaba completamente lleno y todo el mundo le aplaudía a Javi. Javier, como delantero, empezó a marcar goles y empezaron a ganar, pero unos minutos antes de acabar el equipo contrario remontó y se quedaron en empate. En el último minuto el equipo contrario hizo una falta y a Javi le dan la oportunidad de tirar este penalti. Javi en ese momento sabía que se lo estaba jugando todo y mientras se preparaba para el tiro la grada estaba completamente en silencio. Empezó a correr y lanzó el tiro, pero le salió horrible y el balón se fue hasta la grada y le dio una persona en la cabeza. Javier, después de este partido, se encerró en casa y empezó a preguntarse por qué falló el penalti si él era el mejor jugador de fútbol de toda su ciudad, y en ese momento empezó a entrar en una pequeña depresión. Un día un amigo suyo al que le gustaba la filosofía le preguntó a Javi qué le pasaba y Javier le respondió que había fallado un penalti y ahora sentía que ya no valía como jugador de fútbol. El amigo al que le gustaba la filosofía se rió y le respondió: pero Javi, ¿tú no entiendes que si basas tu identidad personal en ser un buen jugador de fútbol y un día dejas de serlo, vas a tener una crisis existencial? Javi se quedó pensando un rato y dijo: igual mi amigo tiene razón en lo que está diciendo. Y aquí tenemos el problema de ser estoico o de ser de cualquier otra filosofía. Si te identificas como una persona estoica, el día que no actúes estoicamente, básicamente vas a tener una crisis existencial. Y ahora que ya sabemos cuál es el problema, tenemos que ver cuál es la solución. A primera vista, lo más sencillo es no identificarse con ninguna filosofía y ya estaría todo solucionado. Pero hay un problema bastante gordo, que es que los seres humanos estamos diseñados para tener una identidad personal y aunque no la bases en una filosofía, la vas a acabar basando en otra cosa. Y para ver cómo podemos resolver este problema, vamos a ver otra historia. En 1930, después de la Primera Guerra Mundial, había un psicólogo en Alemania que se llamaba Erich Fromm. Erich tenía un amigo que había participado en la guerra que se llamaba Hans. Hans había basado toda su identidad en ser un soldado y en luchar en la guerra. Y después de la guerra no pudo encontrar un trabajo normal y se vio sin dinero y en medio de una crisis existencial. Erich empezó a ayudar a Hans mediante las técnicas de psicoterapia que se utilizaban en el momento. Erich intentó encontrarle a Hans una nueva identidad ayudándole a buscar un nuevo trabajo, pero a Hans no le gustaba el nuevo trabajo y empezó a deprimirse todavía más de lo que estaba. En ese momento Erich se dio cuenta de que las técnicas tradicionales de psicoterapia no le estaban funcionando y como estaba desesperado probó algo nuevo. En vez de tratar de darle una nueva identidad a Hans, trató de hacer justo lo contrario, de disminuir su identidad y darle menos importancia a sí mismo. Y esto era una técnica muy arriesgada, porque si tratas de disminuirle la identidad personal a una persona que está deprimida, puedes hacer que esa persona acabe muy mal. Hans al principio no respondió muy bien, pero poco a poco se fue desapegando más de su identidad, hasta que unos meses después logró deshacerse completamente de la idea que tenía de sí mismo. Y a esto en la filosofía y en la religión se le llama la muerte del ego, y aunque es algo muy difícil de alcanzar,
alcanzar, es algo a lo que deberías aspirar si no quieres identificarte con absolutamente nada y no tener crisis existenciales. Y ahora que ya hemos visto cómo solucionar este problema de la identidad personal, te voy a enseñar la filosofía que por lo menos a mí me parece que es mucho mejor que el estoicismo. Para ello te voy a contar otra historia más. En el año 600 a.C., en un pequeño pueblo al norte de China, había un hombre viejo con barba que estaba sentado en la plaza del pueblo frente a un árbol muy grande. A este hombre se le acercó un chico joven que era un artesano del pueblo y se dedicaba a hacer espadas. El chico estaba bastante enfadado porque había estado trabajando un montón de tiempo en una espada y al templar la espada se le había roto, y es algo que no le había pasado casi nunca. El viejo de barba vio al chico joven y le preguntó qué le pasaba, y el joven le explicó la situación. El hombre de barba le señaló el árbol y le preguntó: ¿sabes por qué ese árbol es el árbol más viejo de toda la ciudad? El chico joven le respondió que porque era muy grande y muy fuerte, y así podía resistir todos los vientos. Y el hombre viejo se rió y le dijo: en realidad lo que hace que este árbol haya aguantado todos los vientos es la flexibilidad que tienen sus ramas. El anciano le dijo que en vez de tratar de tener una identidad muy rígida y muy fuerte, el joven debería tener una identidad maleable y que se pueda adaptar a las circunstancias, como las ramas del árbol cuando soplaba el viento. Y este viejo de barba era Lao Tse, que es la persona que fundó el taoísmo, que es la filosofía que considero que es mejor que el estoicismo. Aunque en realidad decir que es mejor o peor es un poco estúpido, porque simplemente deberíamos escoger las cosas que nos sean útiles de cada filosofía y utilizar esas cosas como herramientas en vez de tratar de ser de una filosofía o de otra, porque lo único que estás haciendo es aferrarte a una identidad y perderte todos los demás beneficios de las demás filosofías. Y hablando de filosofías, te he dejado otro vídeo por aquí en el que expongo el problema más gordo que tiene el estoicismo y del que probablemente nadie te ha hablado. Así que eso era todo. Hasta la próxima.